no exagero un ápice si digo que Javier Villamor es uno de los mayores expertos en ideología de género, al menos de los de mi generación seguro que sí. Como decía antes de irnos a la publicidad, hace ya muchas décadas que la hegemonía cultural progresista es una evidencia no solo en España, en general en Occidente, las películas, los libros, las políticas, toda la cultura, todo el pensamiento ha sido progresista desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, con breves paréntesis, por ejemplo, en Estados Unidos con Ronald Reagan, pero muy pocos paréntesis. Ahora es verdad que en el este de Europa están llegando muy buenas noticias, en países como Hungría o Polonia, por ejemplo, pero nosotros vamos a hablar ahora con Javier Villamor de la ideología de género, de cómo está afectando a algunos postulados en España, por ejemplo, las leyes que se están aprobando en comunidades autónomas, ejemplo en Madrid, donde la ideología de género ya ha penetrado en las aulas, donde se está sancionando a directores de colegios que se han opuesto abiertamente a esta locura. Me gustaría, Javi, en primer lugar, que, sin profundizar demasiado, sin ponernos demasiado filosófico, pero que definiese desde tu punto de vista qué es eso de la ideología de género. Bien, la ideología de género es un postulado político al que nos tenemos que ir un poquito hacia atrás para entenderlo. Con el mayo del 68, cuando viene el derrumbe generacional de la juventud en Europa, que dejan de creer en el establishment anterior, en la tradición, en la familia, en la iglesia, etcétera, etcétera, o en la religión católica, quieren creer en algo nuevo, que es la ideología de género, que en este caso en Francia, por ejemplo, estaba ya muy patrocinada por personajes como Simone de Beauvoir, que decía que la mujer no nace, sino que se hace. Pero también me quiero ir un poquito más hacia atrás. Ya durante la Guerra Fría, el bloque soviético ya no sabía muy bien cómo ganar, no se podía ganar militarmente al bloque occidental, y lo que hizo fue crear unas termitas, digamos, ideológicas que lo fueran minando poco a poco los cimientos de toda la civilización occidental. ¿Para qué? Para que dejara de creer en sí misma, es decir, que dudase de sí misma y por lo tanto fuese mucho más fácil de vencer. Esta lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo, lógicamente contagia a ambos por igual. Ahora vemos cómo Rusia se ha capitalizado y Estados Unidos, y en este caso Occidente, también Europa, se ha sovietizado. Es decir, hemos aceptado la tradicional lucha de clases, como la lucha de clases no funcionaba, también se vio en el mayo del 68 como los obreros no se sumaron a las protestas de los pijos estudiantes, pues entonces fueron a buscar otro grupo, en este caso a las mujeres o grupos sexuales minoritarios como homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se enfrentasen a aquellos que supuestamente eran sus enemigos, en este caso los hombres, lo que se denomina hoy y todos conocemos como patriarcado o heteropatriarcado, para ser más exactos. Perdón, ¿el heteropatriarcado qué es? Lo que en toda la vida de Dios, en todas las latitudes de este planeta Tierra, ha sido una familia, un padre, una madre y un hijo, ¿no? Eso es el heteropatriarcado, el famoso heteropatriarcado tóxico y opresor. Fíjate que primero era patriarcado, es decir, de hombre, de pater, pero ya como empezaron a haber tanto homosexualismo en la sociedad, ya dijeron, bueno, vamos a matizarlo. Entonces es heteropatriarcado, porque homopatriarcado parece que no esté mal visto por ellos, ¿no? Que es lo que está pasando hoy en día. Hay una preeminencia del lobby homosexual en todos los aspectos, que no puedes hablar de ellos. De hecho, esta entrevista posiblemente después sea criticada. ¿Por qué? Porque ojalá utilizan la piedra de rodillo, es decir, todo lo que sea contra lo que ellos están proponiendo es homofobia, etcétera, etcétera. Pero no nos desviemos, y vamos otra vez a la ideología de género, que es enfrentar a hombres con mujeres para destruir la familia. Es decir, el núcleo fundamental de la familia, de la sociedad occidental, la sociedad cristiana, era la familia, hombre y mujer e hijos. Creced y multiplicaos, nos dijo Dios, ¿no? Entonces, una vez trastocas el núcleo fundamental de la familia, ya puedes trastocar todo lo demás, en este caso los valores tradicionales o los valores que han permitido que nuestras sociedades hayan desarrollado hasta un punto en el que hayamos dominado el mundo, no solo dominado militarmente, que también, y eso, bueno, eso es criticable o no, pero sino que hayamos evolucionado y hayamos desarrollado el mundo a grandes pasos. Siempre se dice, Javi, que la familia es el último reducto que le queda ya por dominar y por someter al progresismo, a la progresía mundial, que es el último bastión que le queda por someter a sus postulados. Exacto, y me gustaría creer que todavía lo sigue siendo, aunque los hechos vienen a decir lo contrario. Tú acabas de decir muy bien ahora que la ideología de género se ha introducido en los colegios de Madrid, no solo en Madrid, en toda España. Hemos visto también como hace unos meses o el año pasado, si no me equivoco, al director del colegio Juan Pablo II por oponerse a incluir la ideología de género en el currículum educativo. Era sancionado cuando se le sancionó la por 1.000 señora euros. Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid. Exacto. Entonces ahora se puede decir que van a por los niños. Es decir, ya hemos roto
roto el amor entre hombre y mujer, ahora vamos no solo entre eso, sino también hemos roto el amor heterosexual, vamos a crear diferentes amores, el homosexual, el transexual. Hay que matizar que ahora mismo la ONU reconoce 112 géneros. ¿Ah, sí? Yo pensaba que había dos, Javier. No hombre y mujer, sino 112. Es decir, ¿112? 112. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo. Hace unos años eran 30, de repente 112. Es complicado, es muy complicado de entender. No es complicado de entender si lo entiendes como te lo acabo de explicar, como una consecución de hechos políticos con el objetivo de destruir la sociedad. Pero ahora vamos a la educación. Ya no solo era suficiente destruir a la familia, es decir, el pater y la mater, la maternidad y la paternidad, sino que vamos a destruir a los niños. Es decir, a niños de 5 años ahora mismo, documentos aprobados por las Naciones Unidas, se le enseñan a tocarse su cuerpo, a experimentar con su cuerpo, le enseñan, por ejemplo, temas como el aborto. Te estamos hablando con 5 años, cuando con 5 años todavía no sabes ni sumar ni restar correctamente. ¿Cuál es el problema? La sexualización de los niños. Hemos llegado a un punto en que los niños ya no son, han pasado, ya no tienen infancia. Y han roto la inocencia. Exacto, la inocencia, por lo tanto les han pervertido y les han sexualizado. Vemos ahora, por ejemplo, casos como niños como Desmond en Estados Unidos, no sé si Estados Unidos o Canadá, es un chaval de 9 años que ya es un drag queen, es un icono drag queen. Es decir, muchísimos, travestis o como se les quiere llamar, tienen como ídolo a un niño de 9 años que él mismo se declara como homosexual. Si estamos teniendo leyes o legalmente un hombre no es capaz, una persona en este caso, no es capaz de votar hasta los 18 años o de conducir, ¿cómo estamos permitiendo que un niño pueda entrar en ese carril o en esa ruleta rusa que es la ideología de género sin el consentimiento de los padres? Porque esa es otra cosa. Ya no solo nos han roto la familia, sino nos han robado la potestad sobre nuestros hijos. La Constitución, además está también secundada por los derechos humanos, es decir, la educación pertenece a los padres y no al Estado. Yo creo que precisamente eso, Javi, uno de los rasgos del totalitarismo es que la familia pues no pinte nada la educación de los hijos, que sea el Estado, exacto, que sea ese gran hermano que tantas veces hablamos, el que programe a los niños, el que amoldee conciencias a su gusto. En cualquier estado realmente democrático, realmente libre, son los padres los que a través de sus propios valores, a través de sus propias creencias, eduquen a sus hijos. Eso es lo natural, es lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Exacto, pero fíjate cómo la izquierda, que critica tanto el estatismo de Franco, ahora ha vendido lo mismo, pero como bien visto, como si fuera algo progresista. Bueno, no criticaban el estatismo de Franco, criticaban, claro, que la hegemonía en esa época la tuviese Franco. Bueno, pero incluso habría que decir que en los últimos años del franquismo, anda que no había profesores marxistas en las universidades españolas. Por supuesto. O sea, que incluso se le puede hacer al franquismo la crítica de que en los últimos años del régimen cedió, eso que tantas veces hemos achacado a Mariano Rajoy, cedió la educación, la hegemonía cultural, la exacto, iniciativa en las aulas a la izquierda. Me cuesta mucho trabajo creer que en regímenes soviéticos comunistas, en aquello que se llamó las democracias populares en el este de Europa, hubiese profesores filonazis, por ejemplo, o liberales, en la época en la que la Unión Soviética pues, era hegemónica en la mitad de Europa. Exacto, o sea, se puede decir que el régimen de Franco se suicidó a sí mismo. Y bueno, rápidamente hemos visto también como muchos de miembros de la Alianza Popular, del Partido Socialista, se cambiaron la chaqueta de la noche a la mañana. Pero bueno, vuelvo a lo de antes, es decir, la izquierda nos ha vendido que la familia es un núcleo apestoso, huele a podrido, entonces hay que sacar a los niños de esa educación homófoba, transfoba, fascista, racista y todos esos calificativos que recibimos hoy en día, los que creemos en la familia tradicional, y entonces hay que pasarlo al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser capaz de educar como merece a sus hijos, ¿no? Es decir, no hijos o no hombres, no personas, no seres humanos, sino máquinas consumistas. Hace poco entrevisté a Dalmacio Negro y le pregunté por todo esto y me dio una respuesta muy interesante. Yo además creo que lo matiza muy bien, es decir, pues le pregunté sobre la crisis que teníamos, el final de un posible imperio, la crisis moral, bueno, la crisis en todos los aspectos, ¿no? Y él me dijo una frase que es muy interesante. Me dice, el final de los imperios o el final de las civilizaciones viene cuando las personas ya no se mueven por ideas y valores, sino por impresiones. Y es lo que estamos viendo. La gente ya no profundiza, ya no intenta comprender lo que está ocurriendo, sino que como está siendo bombardeada continuamente a través de los medios de comunicación, acepta lo que le den. Este es el caso de La Manada.
La Manada hemos visto cómo millones y millones de mujeres de este país, sin haberse leído la sentencia de la Audiencia judicial, Provincial de Navarra, ya le han condenado a esos hombres, han dicho que son violadores, machistas y bueno. Bueno, en el caso de La Manada ya estamos hablando de muchísimos temas, pero es la verdad, ¿no? Las feministas que estaban concentradas ante las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra, antes de que dictase la sentencia, ya tenía las pancartas escritas con las consignas. La Manada ya era culpable, la Manada eran violadores, aunque luego la sentencia no dijo tal, los condenó por abuso sexual, no por agresión sexual, porque, bueno, en fin, decían dos de los tres magistrados que no medió violencia en las relaciones que mantuvieron con la chica. Javier, sin entrar en el caso de La Manada, que realmente es paradigmático de este rodillo progresista que lo está invadiendo todo, yo creo que coincidirás conmigo en que desde el otoño, con la crisis catalana, con la declaración unilateral de independencia, con la reacción popular y no política que hubo en España, se habla mucho de la revolución de los balcones, ¿no? Con la bandera de España, los españoles salimos a la calle a reclamar la soberanía, la unidad del territorio, de nuestra patria, de nuestra nación. La izquierda, en concreto Podemos, estuvo muy incómoda durante aquellos meses porque era un debate que realmente le dejaba en muy mal lugar, porque Podemos dice que a priori está a favor de la unidad de España, que Pablo Iglesias lo ha dicho muchas veces, no está a favor de que Cataluña se marche, pero que sí podría contemplar la posibilidad de un referéndum. Entonces, la izquierda desde la crisis catalana, septiembre-octubre, ha ido perdiendo mucho peso en las encuestas. Esto lo saben los señores de Podemos, lo sabía Pedro Sánchez con el PSOE, y yo creo que hay una fecha fundamental, Javi, no sé si coincides conmigo, que es el 8 de marzo, que es la huelga feminista. La izquierda empieza a movilizarse con los jubilados, pidiendo una mejora de las pensiones, y B, yo creo que movilizándose con más fuerza aún y con más, incluso diría, los jubilados tienen muchísimas razones para salir a protestar, lógicamente, pero... los jubilados y todos. Claro, pero en el caso de las feministas, el 8 de marzo, en esa huelga que bien recordará Javier, realmente eso no responde a una demanda social. Creo que todo este rollo del feminismo, de la ideología de género, este feminismo radical, está auspiciado desde arriba, desde poderes transnacionales. Está claro que eso no responde a una demanda social. La izquierda está con un programa de una agenda política que no va acorde con las verdaderas preocupaciones de los españoles. Entonces yo creo, Javier, que utilizaron ese 8M para recuperar la iniciativa política, y desde entonces, pasando luego por los muchos casos de corrupción del PP, que fueron los que motivaron luego la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada al poder de Pedro Sánchez, que ese 8 de marzo fue me parece una fecha bisagra, como se suele decir. Sí, el problema de todo esto es que un movimiento que tiene su sentido, tenía su sentido, que es el feminismo. Ha habido bastantes oleadas. La primera era por la lucha de los derechos civiles de la mujer, la segunda por los derechos sexuales, y en la tercera pues ya no se sabe qué es, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Contra el varón. Sí, es un feminismo que ha sido absorbido por la ideología de género, que es promovida por los poderes, por lo tanto se ha quedado en nada. Y el temor de todo esto, o el miedo que ya se está viendo, es que esta sociedad de impresiones, feminista radical, bueno, en todos los aspectos, pero sobre todo por impresiones que no tienen sustento ideológico detrás, lo que está haciendo es acabar con el Estado de Derecho. Es decir, ahora ya se presupone que todo hombre, bueno, legalmente ahora mismo, todo hombre, si una mujer le denuncia, es presuntamente culpable, ya no presuntamente inocente. Ahora mismo, tu mujer, por ejemplo, se enfada contigo una noche, y en vez de meterte 4 gritos, irse a la cama o irse a la calle de una vuelta, pues llama a la policía. Javier. Llama a la policía, nunca digas nunca. Llama a la policía y viene la policía a buscarte, y ya, de momento, seguramente pases un par de noches en el calabozo. Entonces, eso ha roto el Estado de Derecho. Y esto, al fin y al cabo, a quien está haciendo el flaco favor es a la mujer. ¿Por qué? Porque está demonizando a la mujer. La mujer ha perdido, vuelvo a la entrevista con Dalmacio Negro, ha perdido el poder tiene la autoridad, autoritas y la potestas. Ha perdido la autoritas y se ha quedado con la potestas. Es decir, solo ejerce, pero no tiene la autoridad. Además han convertido a la mujer en víctima potencial. O sea, una mujer, por el mero hecho de ser mujer, exacto, y además es que es una víctima del sistema. Este feminismo, el problema es que está diciendo a la mujer que es débil, que por naturaleza es débil y que tiene que ser protegida, cuando yo creo que la mujer precisamente es
Respecto al hombre, muchísimo más fuerte Mucho más biológicamente. fuerte. Para empezar, tiene el gran milagro que jamás entenderemos, que es el de dar vida. El de dar la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo eso puede ser débil? No puede ser débil, pero lo han convencido de que es débil, que ha estado en casa toda su vida, que tiene que salir, que tiene que luchar por sus derechos, que jamás se deje. Entonces, le han convencido de que es mejor que tu jefe te pise en el trabajo los derechos a que te los pise tu marido en casa, si es que te los pisa. Y se ha creído esa lucha de clases que es pasada a lucha de géneros. Entonces, cuando yo veo muchísimas mujeres que están a favor de las cuotas, de todo eso, estoy diciendo, ¿acaso no creéis en vosotras? ¿No creéis en vuestro valor como para que tengáis cuotas? Es decir, estamos en un tema muy complicado que yo también entiendo que a muy poca gente le gusta hablar porque genera mucha polémica, ¿no? Pero yo creo que estas cosas hay que decirlas sin complejos, sobre todo porque muchas mujeres están censuradas, ellas mismas se autocensuran por miedo a lo que les pueda decir. Bueno, en el 8 de marzo lo vimos claramente. Aquí la verdad que en esta empresa no vimos ese caso, pero en muchas otras empresas periodísticas que además presumían, voy a decirlo, la Sexta, creo que no hubo una sola mujer, al menos desde fuera, se percibió esa impresión, una sola mujer que no hiciese huelga el 8 de marzo. Lógicamente había una presión por encima. Claro, cuando tu casa te dice que tienes que hacer huelga porque tus derechos son pisoteados, porque históricamente el país en el que has vivido, España, pues no ha respetado el papel de la mujer. Todo eso es mentira. Y vimos esa jornada cómo se pasó por encima de la voluntad de muchísimas de ellas y se mira mal, y esto va a empezar a calar, se va a empezar a mirar mal a las chicas jóvenes que no hagan huelga. Vimos también, Javi, como recordarás, algunos intentos de coacción, o no intentos, directamente coacciones en la universidad pública, en la Complutense, sí, como hordas de estudiantes, o no estudiantes, porque allí entra todo el mundo y sale cuando le da la gana, entraban intentando interrumpir que una profesora impartiese su clase con normalidad. Sí, ¿no? Además es que le han convencido de tantas cosas como que, por ejemplo, el sistema patriarcal es que no existe, es decir, la mujer ahora mismo, es decir, lógicamente es diferente al hombre y en este caso tenemos que trabajar y tenemos que compenetrarnos, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, muchísimas feministas no piden, ¿no? Piden igualdad, por ejemplo, en puestos directivos, pero no piden igualdad en trabajos como, por ejemplo, limpiar las cloacas, etcétera, etcétera. La minería. 9 cada 10 muertos en combate son hombres, la minería igual, etcétera, etcétera. O sea, es decir, estos líderes de estas manadas, por así decirlo, feministas, saben muy bien dónde apuntar, saben muy bien dónde confundir. Y luego otra cosa que a mí me parece también uno de los grandes engaños ha sido convencerlas de que el derecho es una liberación, el aborto es una liberación, cuando yo creo, desde mi punto de vista, que es uno de los mayores ejemplos más machistas que pueda haber, porque es decir, la mujer, tú no puedes tener un hijo, mátalo. Entonces, cuando lo que precisamente tiene que hacer el Estado es favorecer esa natalidad o favorecer a la mujer en el trabajo, etcétera, etcétera, para que pueda tener esos hijos y no quiera arrancarse el útero, como muchas mujeres que incluso dicen que si tuvieran un hijo lo matarían porque eso es criar un machista y un futuro asesino, ¿no? Es decir, estamos llegando a una locura social. Y además, bueno, no hace falta más que visitar vídeos de YouTube para ver cómo muchas de estas feministas, yo creo que se han vuelto locas. O sea, la izquierda se puede decir que es una enfermedad mental en ese aspecto, ¿no? Es decir, destroza todas las bases de todas las personas, les despersonaliza, les saca de todo rédito social, bueno, es que y creas un nuevo ser, ¿no? La izquierda, para muchos, y yo creo que con razón, es una nueva religión. Como Exacto. Bien sabe Javier, las ideas tienen consecuencias, por lo tanto, que todo el feminismo radical esté tornando en violencia callejera, lo estamos viendo, por ejemplo, en países como Chile o Argentina. Sí, señor. Aquí lo estamos empezando a ver en España también. Sí. En Argentina se han rodeado de iglesias, y en Chile también, en Santiago, se han rodeado de iglesias, se ha agredido a sacerdotes de una manera bastante nauseabunda, bastante lamentable, y no quiero ser agorero, pero desgraciadamente aquí lo vamos a empezar a ver con más asiduidad. Bueno, el caso de la Complutense, la señora Rita Maestre, sí, con poca ropa entró en la capilla de la Facultad de Somosaguas, en la Complutense, en el año 2011. O el caso de asesinatos, por ejemplo. En Argentina hace poco ha habido un juicio en el que han condenado de por vida a una niña de 19 años que mató a su novio de 2 tiros, y ya salieron todas las feministas allí. Y en el caso español igual, hace poco hemos visto que una mujer ha matado a su pareja de 30 y pico puñaladas, y la culpa parece ser del hombre. Es decir, estamos llegando a un punto de muy difícil solución. Bueno, Javier Villamor, ha sido un placer tenerte en la Redacción Abierta. Gracias a vosotros. Espero que vengan más a menudo a esta mesa. Queráis. Te lo van a agradecer sobre todo los espectadores de Intereconomía. Nosotros nos vamos, hemos visto al principio como Pablo Casado pretende romper ese discurso hegemónico de la izquierda. Estaremos muy vigilantes a todas las medidas que adopte el nuevo presidente del Partido Popular. En cualquier caso, se lo contaremos aquí en Intereconomía. Hasta mañana.